Miami siempre había significado sol, playas interminables y una libertad tibia que se pegaba a la piel como la brisa salada. Nunca imaginé que, esta vez, también sería el escenario de una intriga silenciosa que terminaría erosionando mi paciencia, mi dignidad y quizás mucho más. Mi nombre no es importante. Basta decir que tengo 47 años, una vida estable, un matrimonio tranquilo y un sentido del deber lo suficientemente fuerte como para haber pagado un viaje entero, vuelos, hotel, actividades, cenas, para la familia de mi esposa, Riech. Lo que no sabía era que en cuanto pisáramos Miami, iba a convertirme en algo que nunca creí ser, un invitado en mi propio viaje. Aterrizamos un martes por la mañana. El sol atravesaba las nubes como un cuchillo brillante y mis suegros, dos ancianos cálidos, de manos temblorosas pero corazones enormes, parecían rejuvenecer solo de respirar ese aire húmedo. Riech estaba emocionada. Su sonrisa era una mezcla de nostalgia y alivio. Miami era especial para sus padres. Allí habían pasado su luna de miel hacía más de 40 años. Yo quería regalarles ese recuerdo una vez más. Por eso pagué todo. Por eso dije que sí cuando Ella, la hermana de Riech, pidió unirse al viaje. Ella. Nunca imaginé que ella sería la grieta que partiría este viaje en dos. Al principio, todo fue normal. Incluso ella sonreía. Pero había algo detrás de esa sonrisa. Algo extraño. Como si ocultara un propósito, un peso, un plan, algo que yo aún no podía descifrar. Cuando llegamos al resort frente al mar, el lobby brillaba con mármol blanco y perfume a coco. El tipo de lugar donde la gente se toma fotos para presumir, no para recordar. Y ahí fue donde empezó la primera señal. ¿Tomamos una foto familiar?, propuso Ella, elevando la voz como si quisiera incluir al mundo entero. Accedimos. Era un buen momento, un inicio, una celebración. Solo que cuando estábamos por acomodarnos, Ella giró hacia mí con una cordialidad tan falsa que casi podía olerla. ¿Puedes tomarnos la foto? Solo los cuatro. Ya sabes, mamá, papá, Riech y yo. Me quedé quieto. Sonreí, incómodo. Apreté el teléfono en la mano. Era el primer día. Pensé, no pasa nada, es normal. Una foto de la familia original. Pero ese pensamiento sería el primero de muchos autoengaños. Lo que comenzó como una foto inocente se volvió un patrón. Cada vez que un paisaje se abría frente a nosotros, cada vez que algo valía la pena capturar, cada vez que se formaba un recuerdo, Ella decía, esta es solo para los cuatro. Una de las hermanas nada más. Una de las mujeres, por favor. Una más, pero familiar. Siempre había una excusa. Y siempre me señalaba a mí para sostener la cámara. Los turistas que pasaban seguramente pensaban que yo era algún tipo de fotógrafo contratado por la familia. O peor, un desconocido colado en un viaje ajeno. Riech intentó intervenir varias veces. Él también es parte de la familia. Mis suegros asentían, amables, incómodos, queriendo incluirme. Pero Ella ignoraba cualquier intento de equilibrio. En sus redes sociales aparecían todos. Su hermana, sus padres, ella misma con sonrisa impecable, y yo, un fantasma. El segundo día después de caminar por South Beach, bajamos a la piscina infinita del hotel. El agua era tan azul que parecía parte del cielo. Los huéspedes reían, las copas tintineaban, la música suave vibraba. Estaba a punto de meterme al agua cuando él habló otra vez. ¿Podrías quedarte afuera un momento? Queremos una foto solo de chicas. Lo dijo sin maldad aparente. Pero, ¿por qué sonaba como una orden? Accedí. ¿Para qué discutir por una foto? Pero luego vinieron más fotos de chicas, fotos de hermanas, fotos de madre e hijas, fotos de familia original. ¿Y yo? Yo solo estaba ahí, sosteniendo toallas, bolsos, teléfonos. Una sombra que caminaba detrás. Lo peor no fue que me dejaran fuera. Lo peor fue la forma en que él parecía disfrutarlo. Como si cada foto sin mí fuera una victoria privada. El tercer día teníamos reservado un paseo en bote, algo tranquilo, perfecto para los suegros. Los asientos estaban organizados en filas de 2. Éramos 5. Alguien iba a quedar solo. Ella no dudó en ni un segundo.
Que papá y mamá se sienten juntos. Yo me siento con BH. Así hacemos fotos familiares más bonitas. ¿Y yo? Me señaló el asiento sobrante como si me colocara en mi sitio. Natural, fuera del cuadro. Cuando el fotógrafo del bote tomó la foto oficial, todos sonreían en grupo. Y yo estaba detrás, en otro asiento, como un extraño que se había equivocado de embarcación. Compraron esa foto y la guardaron, sin una sola intención de incluirme en otra. Esa noche, cuando la vi en manos de Ella, brillante, perfecta, donde yo parecía un intruso, algo dentro de mí comenzó a agrietarse. Reservé un restaurante de mariscos que daba al mar, mesas redondas, manteles impecables y una vista tan impresionante que casi dolía mirarla. Yo imaginaba sentarme junto a Riech, compartir la vista, disfrutar juntos. Pero en cuanto llegamos, Ella se deslizó rápido al asiento junto a mi esposa. Tomó la silla como si hubiera estado marcada con su nombre. Mis suegros se sentaron frente a la vista. ¿Y yo? Me tocó el peor lugar, entre la estación de meseros y una pared, sin vista, sin espacio, sin compañía. Riech intentó cambiarse, para acompañarme. Quiero sentarme con mi esposo. Ella la cortó con una voz tan fría que me erizó la piel. ¿Puedes dejar de ser tan pegajosa? Es un viaje familiar, no una cita. El silencio que siguió fue incómodo. Mis suegros intentaron suavizarlo. Yo tragué aire, manteniendo la compostura. Durante la cena, cada vez que intentaba participar en la conversación, Ella cambiaba de tema hacia recuerdos de infancia en los que yo no tenía cabida. Había algo deliberado en ello, como si quisiera borrar mi presencia no solo de las fotos, sino de la familia entera. Reservé 3 suites de spa, una para Riech para mí, una para los suegros y una individual para Ella. Pero por la mañana, mi suegro amaneció cansado, con mareos. Dijo que prefería descansar. Propuse que fuéramos igual los 4, pero Ella habló antes que nadie. Creo que deberías quedarte con papá. Sería lindo que las mujeres pasáramos el día juntas. Su tono era la mezcla perfecta entre falsa ternura y control. No era una petición, era una orden disfrazada. Yo pagué ese spa. Yo planifiqué ese día. Y aún así, estaba siendo expulsado. Me quedé con mi suegro, claro. Lo quiero, lo respeto. Pero incluso él, mientras hablábamos, soltó un suspiro que me supo a lástima. No sé qué le pasa a Ella. No siempre fue así. Y por primera vez, me pregunté si realmente nunca fue así. O simplemente, nunca había tenido un escenario tan perfecto para mostrarlo. Esa noche hablé con Riech. Le conté todo. Cada herida, cada humillación silenciosa. Ella me escuchó, preocupada, dolida. Quizá Ella no lo hace de propósito. ¿No lo hace de propósito? Pregunté con más dolor que enojo. Pero Riech tenía una teoría. Me contó que cuando eran pequeñas nunca hacían viajes familiares. Su padre estaba siempre desplegado por trabajo. Ella había crecido anhelando esos momentos que nunca tuvo. Quizás, dijo, solo intentaba recuperar un pasado que jamás vivió. ¿Pero a costa de quién? ¿Y por qué yo? Mi esposa intentó consolarme, pero había una sombra en sus ojos. Ella también lo notaba. Ella también lo sentía. Yo no estaba alucinando. Yo no estaba exagerando. Ahora estoy aquí, sentado frente al mar mientras escribo esto. Las olas golpean con un ritmo constante, como si marcaran el tiempo que me queda antes de regresar a casa. 3 días. 3 días con Ella. 3 días en los que no sé si podré contener el resentimiento que llevo acumulando. 3 días en los que no quiero arruinar el viaje de mis suegros, pero tampoco quiero seguir siendo una sombra. He pagado por todo. He dado todo. He intentado encajar. He sido amable, paciente, silencioso. Y aún así, Ella encuentra formas nuevas de borrar mi existencia. Me pregunto mientras veo a la gente tomar fotos en la playa. ¿Realmente estoy exagerando? ¿Tengo derecho a querer estar en mis propios recuerdos?
Cuando acepté pagar aquel viaje familiar, lo hice pensando en crear recuerdos, no en destruirlos. Jamás imaginé que, al final, estaría sentado en un sofá de hotel observando cómo Ella, la hermana de mi esposa, se enfrentaba a la peor vergüenza de su vida mientras yo, por primera vez desde que la conocía, me sentía en control. Pero para entender cómo llegué a ese punto, hay que volver al inicio. Habíamos planeado aquel viaje durante meses. Rach, mi esposa, estaba ilusionada. Sus padres también, especialmente su padre, cuya salud estaba deteriorándose más rápido de lo que nadie quería admitir. Yo ofrecí cubrir los gastos porque podía hacerlo y porque quería que la familia tuviera un buen recuerdo antes de que fuera demasiado tarde. Pero todo eso se torció el primer día. Ella llegó con la misma energía que siempre la caracteriza, una mezcla desagradable de superioridad, sarcasmo y un aire de que el mundo le debe algo. Y desde el momento en que pisamos el resort, ella dejó claro que yo era prescindible. «Vamos a hacer snorkel, ¿vale?», le dijo a Rach el primer día sin siquiera mirarme. «¿Los tres?», pregunté, ingenuamente. Ella me miró como si yo estuviera interrumpiendo una conversación para la cual no había sido invitado. No sé, es una actividad más para nosotras». Y así fue el resto del viaje. Actividades entre hermanas, paseos entre hermanas, fotos entre hermanas, mientras yo quedaba relegado al papel de un extraño que, irónicamente, había financiado todo. Traté de ignorarlo al principio. No quería arruinar el viaje, especialmente considerando cómo la enfermedad de mi suegro nos tenía a todos tensos. Pero cada vez que él ignoraba mi presencia o actuaba como si yo fuera un intruso en mi propio plan vacacional, algo dentro de mí se iba acumulando. No rabia exactamente, algo más denso, más frío. Aguanté. Sonreí, respiré hondo y seguí intentando no estallar. El penúltimo día, después de otro episodio más en el que Ella básicamente fingió que yo era invisible, tomé a Rach a un lado. «¿Por qué no dices nada?», le pregunté, con esa mezcla de cansancio y desesperación que solo aparece cuando uno ya ha cruzado su límite. Rach bajó la mirada. «Lo sé», susurró. «Lo veo, créeme. Pero si digo algo ahora, él hará un drama. Y no quiero que mis padres tengan que presenciarlo, especialmente papá». La entendía, de verdad. Pero en mi interior algo hizo clic. No un clic de furia, sino uno de absoluta y silenciosa decisión. Está bien», le dije. «Lo dejaremos pasar, por ahora». Pero ya había elegido mi camino, y no pensaba desviarme. El día que nos íbamos, propuse una idea aparentemente inocente. «Rach, vete con tus padres al aeropuerto. Yo iré con Ella». Rach me miró con esa mezcla de sospecha y cansancio que solo alguien que me conoce muy bien puede tener. «Ya sé lo que planeas». «Claro que lo sabes. Y lo único que te pido es que sigas siendo neutral, como lo has sido todo este tiempo». Ella apretó los labios, pero finalmente asintió. Lo demás se puso en marcha como si el universo hubiese estado esperando que yo diera ese paso. Fui a recepción, expliqué que necesitaba dividir las cuentas por suites alegando un tema de impuestos. El gerente, con la amabilidad profesional que todos tienen hasta que los problemas empiezan, aceptó sin problema. Pagué lo de mi suite. Pagué lo de la suite de mis suegros. Y cuando llegó la de Ella, «Por favor, pásesela a la huésped correspondiente», dije sin dudar. Y esperé. Ella bajó a recepción cuando el gerente la llamó. Su expresión era una obra maestra. Primero curiosidad, luego confusión, después un ligero nerviosismo, como si su instinto supiera que algo no cuadraba. El gerente le entregó el documento y ella lo leyó. Y ahí apareció la expresión que había soñado ver sin saberlo. Shock. Pura incredulidad. Me miró, esperando encontrar apoyo. «¿No vas a cubrir mi cuenta?», preguntó, con la voz un poco más alta de lo normal. Sonreí. No de burla, sino de una satisfacción calma que llevaba días reprimiendo. «Ya pagué por mi familia. Tú puedes cubrir la tuya». Por primera vez, Ella entendió las consecuencias de sus actos. La lista de gastos era un testimonio de su abuso. Spa diario, minibar vacío cada noche, room service a todas horas, excursiones privadas y un consumo que delataba que ella no había tenido reparos en aprovecharse de mi generosidad. Pasó su tarjeta. Rechazada. Volvió a pasarla. Rechazada. La vi sudar, buscar en su bolso como mágicamente fuera a aparecer una tarjeta nueva, mirar al gerente, al personal del hotel, a otros huéspedes que ya observaban el espectáculo. Me lanzó una mirada suplicante,
No respondí. No moví un solo músculo. La indiferencia es un arma poderosa. Finalmente, llamó a su esposo. Pude escuchar la tensión en su voz incluso desde donde yo estaba sentado. Una mezcla de vergüenza, enojo y desesperación. Tardó casi 20 minutos en conseguir que él aceptara enviarle el dinero, y cuando lo hizo, su cara estaba roja, su orgullo hecho pedazos. Yo solo me recliné en el sofá y disfruté cada segundo de ese silencio tenso que solo nace cuando alguien finalmente es obligado a enfrentarse a sí mismo. Cuando finalmente llegamos al aeropuerto, Ella decidió no hablarme. Yo tampoco tenía intención de iniciar una conversación. Pero el destino no había terminado con ella. No había hecho sus check-ins y el vuelo estaba casi lleno. Mientras ella lidiaba con el proceso, yo me acerqué al mostrador. ¿Alguna posibilidad de ascensos?, pregunté. Rach, mis suegros y yo fuimos ascendidos a business. A Ella la dejaron en clase económica, sola, frustrada, encendida por la rabia. Cuando cruzó por la sección donde ya estábamos sentados, no levantó la vista. Ni falta hacía. Todos sabíamos lo que había pasado. Al aterrizar, Ella corrió a sus partes. Me abandonó en el hotel. Me humilló. No me ayudó con nada. Yo me acerqué con calma. Ella, pasaste todo el viaje excluyéndome. Me trataste como si fuera un intruso, como si mi presencia estorbara. ¿Por qué tendría que pagar tus excesos si no me consideras parte de la familia? La madre de Rach cerró los ojos, exhausta. No necesitaba más caos. Ella, basta, dijo finalmente. Nosotros vimos cómo lo trataste. Te llamamos 1000 veces para que te unieras. Tú decidiste ignorarlo. Ahora vive con tus decisiones. Entonces Ella explotó. Él usa el dinero para controlarnos. Es un hombre horrible. Gritó, señalándome. Y tú, Rach, te alineas con él. Te cegará. Te va a engañar. Ya verás. Fue un golpe bajo y uno que no pasó desapercibido. Rach explotó. Su padre intervino también. Tu cuñado ha hecho más por ti de lo que mereces, dijo con firmeza. Si no puedes apreciarlo, mejor guarda silencio. Fue la primera vez que el padre de Rach hablaba tan directamente. El silencio que siguió fue un entierro. Un entierro para la autoridad moral de Ella. Llevé a mis suegros a casa. Me agradecieron más de lo que esperaba. Mi suegra me abrazó con una fuerza inesperada. Y ese gesto hizo que cada momento de incomodidad valiera la pena. Pero la historia no terminó ahí. Días después, mientras la rutina volvía lentamente, Rach me dijo durante el desayuno. Ella está en problemas con su esposo. ¿Por qué? Quiere que le devuelva todo el dinero. No puede pagar la tarjeta. Está arruinada ahora mismo. Guardé silencio. Una parte de mí sintió una punzada de culpa, pero otra parte, la más honesta, sabía que Ella jamás habría aprendido sin una lección así. Rach me tomó la mano. Quizás te excediste un poco, admitió. Tal vez. Pero ella lo buscó. Yo solo dejé que enfrentara las consecuencias. Rach sintió lentamente, no porque estuviera completamente de acuerdo, sino porque sabía que en el fondo tenía razón. A veces me pregunto si fui cruel, si debí intervenir, si debí pagar. Pero entonces recuerdo cómo Ella me trató, cómo borró mi presencia de un viaje que yo había hecho posible, cómo actuó como si yo no tuviera valor, como si todo lo que yo aportara fuera un deber y no una muestra de cariño. No fui cruel, fui justo. Y la justicia a veces es incómoda. Nunca pensé que mi publicación anterior generaría tanta controversia. Las reacciones se dividieron como una grieta que recurre una pared silenciosa durante años hasta que, de pronto, se abre de golpe. Algunos me apoyaron sin reservas. Otros dijeron que me había excedido, que debía haber sido más blando, más comprensivo, más paciente. Pero lo cierto es que yo no soy un hombre blando, y no me avergüenzo de ello. Quienes me criticaron lo hicieron desde la distancia, sin haber sentido el constante goteo de desprecio que Ella volcó sobre mí durante todo el viaje. No eran ellos quienes pasaron 5 días sintiéndose como un intruso en una experiencia que yo mismo había pagado. No eran ellos quienes tuvieron que soportar la indiferencia, el tono condescendiente, la exclusión calculada. Yo conozco mi valor, y no pienso disculparme por exigir el mínimo respeto. Muchos parecían olvidar que yo estaba dispuesto a pagar la cuenta de Ella, si ella daba un paso, si mostraba al menos una chispa de conciencia, si reconocía aunque fuera una mínima parte de su comportamiento.
Pero Ella era montaña, inamovible, orgullosa, incapaz de ver más allá de sí misma. Nunca fuimos cercanos, claro está. Nuestras interacciones siempre fueron educadas, superficiales, prácticamente vacías. Pero eso nunca me molestó. No necesitaba su amistad ni su cariño, solo pedía algo básico, ser tratado como un ser humano, no como un cajero automático con piernas. Eso, al parecer, era demasiado. Tras la humillación en el hotel y la explosión en el aeropuerto, pensé que finalmente la historia se enfriaría. Pensé que Ella encontraría la forma de seguir adelante, tragar su orgullo y aprender algo. Pero Ella no es de esas personas. Ella no aprende, ella reacciona. Y cuando reacciona, arrastra a todos con ella. Al llegar a casa después del viaje, la vida retomó su flujo habitual. Despertador, trabajo, rutinas, silencios compartidos entre Rach y yo que ambos evitábamos romper. Pero todo tenía un sonido distinto, como si debajo de la aparente normalidad hubiera un temblor constante que ninguno de los dos quería mencionar. 3 días después, fue Rach quien abrió esa puerta. Llegó a casa después del trabajo, dejó su bolso sobre la mesa y dijo sin rodeos: Ella está teniendo problemas con su esposo. Me quedé quieto. La frase era simple, pero el tono cargado con algo más profundo. ¿Qué clase de problemas? Él quiere que le devuelva cada centavo del dinero que le envió para pagar la cuenta del hotel. No puede cubrir la tarjeta. Está prácticamente en ruina ahora mismo. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque decir algo habría sido inútil. No sentía satisfacción, no sentía culpa, solo una sensación fría, como una especie de reconocimiento silencioso. Esto era inevitable. Rach continuó. Mi mamá habló con ellos. Ella dice que Ella y su esposo están peleando todo el tiempo, que él está agotado, frustrado, que siente que Ella lo mira por encima del hombro cada vez que hablan de dinero. Apreté los dientes sin querer hacerlo. Ese era el círculo vicioso de Ella. Exigía lujo sin entender el costo, despreciaba a quienes no podían proporcionarlo y destruía lentamente todo lo que tocaba. La conversación terminó allí, pero la sombra de Ella permaneció flotando sobre nosotros. Cada año mi suegra organiza la Cena de Acción de Gracias. Es una tradición sagrada en la familia, y este año planeaba hacerla incluso más especial debido al estado frágil del padre de Rach. Yo dudé en asistir. Después de todo lo ocurrido, lo último que quería era ser protagonista de algún nuevo estallido emocional. Pero fui, por él, por mi suegro, que había pasado todo el viaje apoyándose en mi brazo cuando se cansaba, sonriendo con la paciencia de quien ya ha vivido demasiado dolor para preocuparse por conflictos pequeños. Ella y su esposo no asistieron. Su ausencia flotaba en el ambiente como un hueco que todos querían ignorar. Cuando pregunté sutilmente, mi suegra me dijo que estaban visitando a los padres de él. Su expresión fue perfecta, creíble, serena. Yo también le creí, al menos por un rato. La cena transcurrió tranquila. Mi suegro estaba de buen humor y mi suegra tenía esa mezcla de fortaleza y nostalgia que solo las madres de familia poseen en eventos así. Pero cuando él se fue a dormir, ella cambió. Era como si estuviera cargando un peso toda la noche y finalmente tuviera permiso de dejarlo caer. Suspiró hondo, se acercó a mí y dijo sin rodeos: No estaban con sus padres. No quisieron venir por ti. Lo dijo sin resentimiento, sin acusación, solo cansancio. Su esposo dijo que no quería compartir mesa con alguien tan malo y humillante, alguien que castiga a quienes tienen menos recursos. La frase me atravesó como una aguja, no porque me afectara, sino porque era una visión tan torcida de lo sucedido que casi me provocó risa. Mi suegra vio mi expresión y negó con la cabeza. Yo le conté la verdad, todo. Cómo Ella te trató, cómo te ignoró en el viaje, cómo te dejó fuera de cada plan. Se detuvo, como eligiendo con cuidado la siguiente frase. Y le dije que mirara las fotos. Ahí está la prueba. Casi no apareces en ninguna. No respondí. No había nada que decir. Él es un buen hombre, pero está bajo mucha presión. Tuvo que pagar esa cuenta y, descubrió que Ella, además de exigirle más trabajo, solo trabaja 20 horas a la semana. Me miró con ojos tristes.
Ella quiere que él tome un segundo empleo, y aún así espera que él haga su parte en las tareas del hogar y con los niños. ¿Ella no piensa trabajar más? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, y su voz tuvo un filo que nunca le había escuchado. Ella no quería trabajar más. Ella quería vivir más. Ella quería más lujos, más comodidades, más de todo lo que había probado en aquel viaje. Y ahora que conocía ese sabor, lo exigía como un derecho. Mi suegra continuó explicando cómo la situación había escalado. Él la humillaba constantemente a su esposo, se burlaba de su sueldo, le decía que su vida sería mejor si él se esforzara más. La tensión en su hogar era insoportable. Finalmente, mi suegra tuvo que decirle algo duro. Si terminas divorciada, no esperes que nosotros intervengamos para ayudarte. Eso me impactó. Venía de una mujer que siempre había protegido a sus hijas, aun cuando erraban. Pero ella había cruzado demasiados límites. Cuando volvimos a casa después de la cena, Rach y yo nos quedamos despiertos más de lo habitual. Ella estaba silenciosa, perdida en sus pensamientos. Finalmente dijo, «Tal vez fue un error llevar a Ella en el viaje». «Tal vez», respondí. Pero también hizo una pausa, larga, reflexiva. Creo que era inevitable. No necesitaba aclaración. Sabía exactamente de qué hablaba. Yo recordaba una frase que había leído en un resort. Una vez que experimentas el lujo de una isla privada, nunca vuelves a pisar una pública. Lo mismo ocurre con volar en business, lo mismo ocurre con cualquier cosa que eleva tus expectativas. Ella había probado algo que jamás debió probar, y ahora quería ese estilo de vida permanente, sin la menor idea de lo que cuestan esas cosas, ni en dinero, ni en esfuerzo, ni en sacrificio. Su esposo, en cambio, era un buen hombre, atrapado en una batalla para la que no tenía armas. Me dolía admitirlo, pero también me dolía verlo sufrir. Es frustrante, eso sí lo admito, ser tratado como un extraño cuando uno está haciendo un acto de generosidad. No soy perfecto, no pretendo serlo, pero sé reconocer cuando alguien está abusando de mí. Fui a la cena de acción de gracias por mi suegro y no me arrepiento. Vi en sus ojos un tipo de gratitud tranquila que no necesita palabras. Y entendí algo. La familia que vale la pena no es la de sangre, sino la que te reconoce aun cuando otros intentan borrarte. Ella está creando división. Ella está destruyendo todo lo que toca. Ella está empujando a todos, incluso a su esposo, hacia un abismo emocional y financiero. Y poco a poco, su máscara está cayendo. Tal vez algún día recapacite. Tal vez aprenda. Tal vez no. Pero al menos ahora, su comportamiento ya no está escondido bajo la sombra del silencio. Y si algo he aprendido en todo esto, es que a veces la verdad tarda, pero siempre sale a la luz. Y cuando lo hace, nunca deja a nadie indiferente. Nunca pensé que llegaría a escribir esto, pero aquí estoy. Lo que todos sospechábamos terminó ocurriendo. El matrimonio de Ella y su esposo ya no es un matrimonio, es una estructura rota, vacía, sostenida apenas por los recuerdos y por el miedo de aceptar que todo se derrumbó hace mucho tiempo. Y sí, el divorcio ahora es prácticamente inevitable. La situación entre ellos alcanzó un nivel que ni siquiera yo, con toda la paciencia que intenté tener, pude imaginar. Las deudas, las mentiras, el estrés, la presión, todo ha caído sobre él como una avalancha. Y finalmente llegó a su límite. Lo peor es que él no tiene culpa. Ninguna. Ese hombre ha sido arrastrado por decisiones que no tomó, por actitudes que no merecía, y por un viaje que jamás imaginó que tendría un impacto tan destructivo. Mientras todo esto ocurría, Ella hizo lo que mejor sabe hacer: buscar a quién culpar. Y claro, yo era el objetivo perfecto. Según ella, sus deudas, su matrimonio roto y su vida hecha pedazos son consecuencia de que yo no la apoyé durante el viaje. Más fácil eso que aceptar su comportamiento o mirar de frente las consecuencias de sus actos. Tuvo tantas oportunidades para pedir disculpas y aún así eligió la soberbia. Yo no voy a cargar con una culpa que no es mía. No esta vez. He hablado con mis suegros y por primera vez no tratan de suavizar la situación. Ni siquiera pueden ponerse de su lado. Mi suegra lo dijo con una claridad que me sorprendió. Ella compró todos los boletos para destruir su propio matrimonio. Y es cierto. Les preocupa el impacto en los niños, en la familia, en todo. Pero también saben que ella ha cruzado demasiados límites como para seguir defendiéndola.
Es duro ver a unos padres rendirse así, pero incluso ellos tienen un límite. También hablé con su esposo. Para mi alivio, no me culpa por nada. De hecho, fue honesto. Lo de las deudas solo fue la gota que rebasó el vaso. Ellos ya venían arrastrando problemas desde hace tiempo, especialmente por la falta de compromiso de Ella para trabajar o aportar al hogar. Ella exigía un estilo de vida al que ninguno de los dos podía acceder, y aún así no estaba dispuesta a poner de su parte. Finalmente, él llegó a un punto donde solo quedaban dos opciones. O Ella se quedaba en la casa con los niños mientras él se iba a trabajar, o él se quedaba con los niños y Ella tenía que marcharse. La decisión era suya, y ella eligió irse. No por expulsión, no por obligación, por elección propia. Prefirió abandonar el hogar antes que asumir responsabilidades básicas. Ni siquiera por sus hijos quiso quedarse. Eso me dijo mucho. Demasiado. Siempre pensé en él como un tipo tranquilo, reservado, quizás un poco distante. Ahora lo veo de otra manera. Es un hombre que no le teme al trabajo duro, que está luchando por mantener a flote algo que su esposa llevaba años saboteando. Durante una de nuestras conversaciones, me encontré pensando seriamente en ofrecerle un puesto en mi empresa. Gente con su ética, su resistencia, su humildad, vale oro. Y siento, de alguna forma, que se lo debo. No por culpa, sino porque es alguien que merece una oportunidad real, lejos del caos que ella creó. La situación llegó tan lejos que incluso sus propios padres le cerraron la puerta. Ella ahora vive en casa de una amiga. Mis suegros fueron claros. No querían meter más estrés bajo su techo. No después de todo lo que ha ocurrido. Es triste, pero también es consecuencia. Para todos. Para la familia, para los niños, para su esposo especialmente. Yo solo estoy observando cómo las piezas caen una tras otra, como si siempre hubieran estado sueltas, esperando el más mínimo temblor. Quizás actualice esto dentro de unos meses si algo cambia. Si finalmente se divorcian. Si surge algo nuevo en esta historia que parece no tener fin. Por ahora solo queda esperar.